Buenos días, otra vez aquí en domingo, el segundo domingo ya que estamos teniendo servicio en la mañana. En Gratos estamos felices de que ustedes nos permitan entrar a sus hogares para compartir lo que Dios tiene para nosotros y para ustedes hoy. Hoy quiero hablar de un tema que para mí ha sido precioso. Es como Pablo fue una persona que no tuvo temor a devolver la vida y todo lo que Dios le había dado al Señor. Yo quiero decirles que yo espero que esta iglesia, el púlpito de esta iglesia, jamás sea usado para exaltar al hombre y su naturaleza. Nunca. Más bien que este púlpito, aquí en Gratos, sea usado para exaltar el amor de Dios y el fracaso del hombre delante de Dios debido al pecado. Y por lo tanto, de verdad, poder presentar la necesidad que el hombre tiene de arrepentirse, de nacer de nuevo, devolviéndole a aquel la vida que le dio. Los púlpitos que exaltan al hombre, al final no pueden hacer nada por el hombre mismo. Nada. Pero cada iglesia que pone al alcance las verdades sobre la bancarrota espiritual del hombre en el pecado y el perfecto remedio que Dios tiene para esto a través de Cristo, darán en el clavo en la necesidad del corazón del hombre y podrán llevarlo a la vida que el hombre siempre soñó. Debemos poner al alcance de la persona el único remedio que puede sanar el corazón, que Dios ha declarado que es un corazón que es humanamente incurable. Jeremías 17:9 nos recuerda esto y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice. La Biblia no es un libro ordinario, no es un libro común, es el libro de Dios. Es el libro que enseña acerca de Dios y nuestra relación con Él. Por eso, siempre que leemos la Biblia, los que conocemos verdaderamente al Señor, siempre que leemos la Biblia, terminamos agradecidos y terminamos adorando. Bueno, quiero contarles que vamos a empezar una serie de predicaciones acerca de la carta de Romanos. Nos vamos a tomar un tiempo en esto. No sé cuánto tiempo será, pero será un tiempo. Quiero decirles que la carta de Romanos es la primera carta que aparece en el Nuevo Testamento. Y está ahí no por ser la más extensa, está ahí y tampoco está ahí por ser la primera carta que escribió Pablo. La primera carta que escribió fue a la iglesia tesalónica. La carta de Romanos fue escrita alrededor del año 56 después de Cristo. Ella está ahí, es la primera de todas las cartas en el Nuevo Testamento, porque sin duda es la más importante. Ha sido reconocida como la epístola en la cual nos encontramos cara a cara con todas las verdades fundamentales de la palabra de Dios. La carta de Romanos tiene el diagnóstico exacto acerca de la plaga del pecado en el hombre y la más gloriosa exposición del simple remedio de justificación por fe en Cristo Jesús. Ninguna carta explica esto más detalladamente y más ampliamente que la carta de Romanos. Así es que doctrinalmente hablando, es la carta más completa. Esta carta, quiero decirles que las cartas que escribió Pablo, generalmente eran escritas a una iglesia
en la cual él ya había pasado tiempo enseñando. Ya había predicado ahí, había pasado un tiempo enseñando a los creyentes, etcétera, etcétera. Pero la carta de Romanos es escrita a una iglesia que no había tenido ninguna influencia apostólica. Ningún apóstol había estado en Roma. Y ningún apóstol estuvo, excepto Pablo cuando fue llevado preso. Pedro nunca estuvo en Roma. Así es que Pablo escribe una carta y al no tener una influencia, una enseñanza apostólica previa, Pablo tiene que escribir en una sola carta todo el consejo de Dios. Todo. Y entonces él puso en una sola carta todo lo que una iglesia necesita saber para tener una vida victoriosa de una manera espectacular. Es por esta razón que Dios puso una fuerte convicción en mi corazón de que predicáramos acerca de esta carta, que creo que va a producir algo precioso en todos nosotros. Esta carta ha jugado un papel protagónico en la historia de la iglesia cristiana. Agustín de Hipona se convirtió con el capítulo 13 de Romanos. Martín Lutero con el capítulo 1 cuando leyó, mas el justo por la fe vivirá. John Wesley se convirtió a través de la carta de Romanos también. Y la mayoría de avivamientos que han existido en la historia de la iglesia cristiana han tenido que ver con la carta o la exposición de la enseñanza de Romanos. Así es que yo espero que en Gratus no sea la diferencia. Yo espero que en nuestra iglesia estas predicaciones acerca de Romanos realmente tomen nuestro corazón y realmente produzcan lo que Dios planeó en nosotros. Quiero leerles textualmente lo que Martín Lutero decía acerca de esta carta. Él decía lo siguiente: la epístola de los Romanos es la obra maestra del Nuevo Testamento y enseña el evangelio más puro, el cual tiene el mérito y se merece que todo cristiano no solamente se la aprenda de corazón, palabra por palabra, sino también que lo trate diariamente como el pan de cada día del alma. Nunca será suficientemente leída y estudiada, y entre mejor la manejemos, más preciosa se vuelve y más le tomamos el gusto. Quiero contarles que en mi vida la epístola de Romanos ha sido fundamental. Ha sido un pilar. Y hace alrededor de 10, 12 años, no me acuerdo, de una manera providencial, en la iglesia que yo estaba, llegó a mis manos un estudio de la Biblia, de la carta de Romanos. Y me di la tarea de traducirlo. Es un estudio muy profundo de uno de los grandes autores de la historia cristiana. Y llevo en esto alrededor de 12 años y todavía estoy en el capítulo 12 de Romanos. Así es que pienso que Dios, como siempre, y como lo vamos a ver en la predicación de hoy, Dios tiene un plan con todo. Y de esta manera, Él me hizo concentrarme en el estudio de esta carta y me alejó de muchas otras enseñanzas. Y me hizo concentrarme ahí, meterme ahí, y ha sido una bendición. Y pienso que esto protegió mi corazón de muchísimas cosas en el pasado. Así es que yo no quiero guardarme esta bendición para mí. Y quiero expresárselos y dar todo lo que Dios me ha dado a través de estos años con el estudio de Romanos. Bueno, imagínense que esta epístola no solamente ha producido avivamientos y grandes hombres a través de la conversión en la historia, sino que grandes escritores, grandes hombres literarios
han reconocido que esta carta es la obra literaria más profunda que existe, como lo dijo Samuel Taylor Coleridge, un gran escritor inglés. La Carta de Romanos es la obra literaria más profunda que existe. Pero también hay algo en el libro de Romanos, hay algo en esta epístola que hará que el alma más humilde caiga en arrepentimiento, en lágrimas a los pies del Salvador. También nos mostrará de una manera sublime el amor y la gracia de Dios, descritos de una manera increíble. Y esto nos llevará a caer de rodillas, agradeciendo a nuestro Señor lo que Él es, lo que Él hace y el interés que tiene por nosotros. Esta epístola nos dará un profundo entendimiento del valor del alma a la luz de la eternidad. Y también un concepto verdadero de la dignidad de la personalidad humana cuando es levantada por la gracia de Dios a alturas que no nos podemos imaginar. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que cambió aquel simple recolector de chatarra de la ciudad de Bedford en el gran Juan Bunyan? Ciertamente no fueron escritores como Francis Bacon, ni tampoco como Shakespeare, ni tampoco ninguna universidad, sino que él, estando en la prisión, la carta de Romanos fue la base de su entrega a Cristo, y esto hizo que se convirtiera en el gran Juan Bunyan, que llegó a escribir El progreso del peregrino, el segundo libro más vendido en la historia del mundo. Eso hizo el estudio de la carta de Romanos. La carta empieza diciendo, o empieza con este nombre, Pablo. Pablo, ¿verdad? Él fue el autor. Él era un judío. Los judíos eran un pueblo que habían patentado a Dios y pensaban que solo los descendientes físicos de Abraham podrían tener una relación con Dios. Así es que aquí está Pablo, un hombre fanático, nacionalista judío, odiando con todo su corazón a Cristo y cualquier cosa que estuviera relacionada con él, mirándolo como un blasfemo y tratando de exterminar la iglesia cristiana como diera lugar. Iba camino a Damasco, dice la Biblia que iba respirando amenazas y muerte para exterminar la pequeña iglesia cristiana de Damasco. Bueno, también encontramos en Pablo a un hombre que estaba dotado con una inusual y excepcional habilidad natural. Aquí está el fariseo de fariseos, experto en el entendimiento e interpretación judía de la ley de Dios, pero también nació como ciudadano romano. Y además de eso, Dios planeó que naciera y fuera criado en un lugar llamado Tarso, lugar importante de la cultura griega. Los tres centros más importantes de cultura griega, por supuesto, eran Atenas, Alejandría en Egipto y Tarso. Y Dios planeó de una manera maravillosa que él naciera ahí. Así es que él tenía un asombroso trasfondo de la cultura griega en su máxima expresión, sumada
a su ciudadanía romana y su nacimiento en un sentido natural como judío. Todo esto nos va a llevar a algo muy importante hoy. Y te preguntarás, ¿por qué me detengo tanto en este detalle? ¿Por qué me voy a detener en este detalle? Porque nos va a dejar una enseñanza que para mí fue muy liberadora y realmente me llevó a un profundo agradecimiento, no desde que yo me convertí. O sea, me llevó no simplemente a un agradecimiento del día que me convertí, sino que me llevó un agradecimiento desde antes que yo naciera. Tenemos que entender que este poderoso hombre llamado Pablo, este poderoso hombre de Dios, fue formado y levantado por Dios para hacer dos cosas cruciales en la historia del cristianismo. Dos cosas fundamentales. Primero, poder defender el evangelio contra los judíos y el judaísmo. Por eso, otra vez, de una manera maravillosa, de una manera providencial, como lo quieras llamar, él estudió a los pies de Gamaliel. En el Harvard del judaísmo de aquella época, para que me entiendas. Porque Dios sabía que había un problema y existiría un problema. Dios conoce el futuro. Tienes que entender esto para que puedas lograr captar lo que hoy te quiero comunicar. Dios sabía que tenía que haber algo para poder reconciliar el Antiguo Testamento y todas sus enseñanzas con este evangelio nuevo basado en la fe. Y Pablo, por haber estudiado todo el Antiguo Testamento, y él pudo encontrar a Jesucristo a través de todos los versículos del Antiguo Testamento de una manera maravillosa. Es obvio que el hecho de ser ciudadano romano fue de gran importancia para poder impactar a los gentiles. Porque la segunda cosa que Dios planeó con Pablo fue que él fuera el llamado a hablarle a los gentiles. Entonces, por un lado, le habló también a los judíos, pero sobre todo a los gentiles, y por eso entendemos por qué nació romano, y por eso entendemos por qué nació en Tarso, y por qué Dios le dio un conocimiento profundo de la cultura griega. Tenemos a un hombre que no solo conoce el evangelio, sino que también entiende y conoce las personas a los cuales tiene que dirigir ese evangelio, a judíos, pero sobre todo a gentiles. Y lo vemos de una manera extraordinaria en su forma increíble de predicarle a cada grupo. Cuando él hablaba con judíos, sus referencias del Antiguo Testamento eran increíbles, pero cuando hablaba con griegos, cuando hablaba con gentiles, él echaba mano de otras herramientas que no fueran el Antiguo Testamento porque no lo conocían. Así es que era una combinación maravillosa que Dios había formado para llevar a cabo su plan. Dios había preparado y estaba preparando a este hombre para eso. Desde niño, de una manera maravillosa y extraordinaria. Aquí nos enfrentamos a un principio que es de mucho valor práctico para esta época. Hemos hablado de las grandes habilidades de Pablo, pero entonces nos preguntamos, ¿cuál es la relación entre el Espíritu Santo y su obra, por un lado, y las habilidades naturales y el trasfondo, por otro? Algunos dicen que todas esas habilidades naturales no sirven, que Dios no puede usar nada del hombre que fuimos. Y podríamos tomar un versículo, o esa gente podría tomar un versículo como este para refutar lo que vamos a hablar hoy. Es que dice en 1 Corintios, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios.
y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Eso está en 1 Corintios 1:27. Y por ejemplo, usó a Pedro y a otros apóstoles que eran iletrados para hacer muchas cosas. Pero cuando vamos a la Biblia y vamos a la historia de la iglesia, vemos cómo Dios usó hombres con grandes habilidades para la gloria de Dios. Agustín de Hipona era un gran filósofo, estudiado. Lutero, Calvino, Wesley, Jonathan Edwards fueron hombres de grandes habilidades que Dios usó en la historia de la iglesia de una manera extraordinaria. Es perfectamente claro que Dios ha usado hombres con grandes habilidades naturales, cuyas circunstancias en relación con sus vidas habían sido excepcionales. Por ejemplo, Moisés. ¿Qué hizo Dios? Desde que nació lo escogió. Hizo que llegara a la casa de Faraón y hizo que fuera instruido en la casa de Faraón porque Dios tenía un plan con él. Usó las habilidades de Daniel, usó las habilidades de José, todo aquello que le había enseñado su padre, todas esas habilidades que Dios les había dado y que Dios permitió. Más adelante, cuando ellos le entregaron su vida a Cristo, Dios las usó de una manera extraordinaria. Así es que vamos a ver 3 puntos aquí con respecto a eso. En primer lugar, no hay nada de malo con las habilidades mismas que Dios nos ha dado. Tenemos habilidades naturales, pero quiero decirte algo que posiblemente no has entendido. Esas habilidades naturales te las dio Dios, igual que los dones del Espíritu Santo. De la misma manera Dios ha dado al hombre habilidades naturales para un propósito que vamos a ver durante la predicación. Pero Dios no quiere que el hombre crea que esas habilidades naturales son producto de él mismo. Shakespeare, por ejemplo, no es el responsable de su propia habilidad. Todas las habilidades han sido dadas por Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, encontramos que Dios usa también aquello que aprendimos antes de conocerlo, estudios y otras cosas, habilidades musicales, habilidades para cantar, que teníamos antes de Cristo. Dios las puede usar de una manera preciosa. En segundo lugar, las habilidades naturales no deben hacernos dependientes de ellas y tampoco debemos gloriarnos en ellas. Es otro punto muy importante. El punto de todo esto que venimos hablando se resuelve cuando entendemos que las habilidades naturales fueron dadas por Dios con el propósito de algún día usarlas también para su gloria. Oye lo que la Biblia dice. ¿Qué tienes que Dios no les, qué tienen que Dios no les haya dado? Y si lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Yo entendí un día que no podía jactarme de nada. Desde que nací hasta el día de hoy no puedo jactarme de nada porque Dios me lo dio todo con un propósito maravilloso. Más bien tenemos que caer agradecidos por ello y algún día llegar a ponerlos, todas estas cosas, al servicio de Dios. Repito, no hay nada de malo en las habilidades mismas, pero si yo dependo de ellas y no del Espíritu Santo, las mismas habilidades me llevarán a mi fracaso. Así es que el factor del Espíritu Santo es fundamental en esto. En tercer lugar, las habilidades naturales no son eliminadas y puestas de lado por el Espíritu Santo cuando nos convertimos. Lo que el Espíritu Santo hace es controlarlas, usarlas
Es más, aumentarlas y llevarlas a un nivel donde toda habilidad nuestra traiga gloria y honra al Dios que nos las dio. Lo que el Espíritu Santo hizo, ¿verdad? Y hace es tomó a los hombres que escribieron la Biblia con todas sus capacidades naturales y las usó poderosamente. De hecho, podemos ver la personalidad de los escritores en los escritos de ellos en la Biblia. Por ejemplo, tú puedes diferenciar un escrito de los Salmos bueno, eso es muy fácil, pero sí se puede diferenciar un escrito de Isaías a un escrito de Jeremías o a un escrito de Ezequiel. Se nota la personalidad del autor en ellas, porque Dios lo usó. Y en esta carta lo vamos a ver poderosamente, porque vamos a ver el orden, la lógica, los argumentos, la profundidad, la gran emoción, la pasión, la urgencia de espíritu y la energía que Pablo pone en esta carta. Señas de su personalidad. Todas las habilidades naturales que Saulo de Tarso tenía fueron tomadas por el Espíritu cuando él se convirtió y fueron desplegadas de una manera preciosa por toda la epístola. Entonces, el Espíritu Santo toma a los hombres que se han rendido a él y usa todo de aquel hombre, porque de todas maneras todo Dios se lo ha dado. Fue Dios quien le entregó a Pablo todas estas habilidades, todas. Fue Dios quien se encargó que naciera en Tarso. Fue Dios quien se encargó que naciera con la ciudadanía romana. Y fue Dios quien se encargó de que estudiara a los pies de Gamaliel. Todo esto antes de que se convirtiera. Fue la forma en que Dios lo preparó y para una tarea imprescindible en la historia del cristianismo. Te hago una pregunta. ¿No estás viendo la gloria de Dios en todo esto? ¿No estás viendo el poder de Dios en todo esto? Quiero decirte algo. Eso no fue exclusivo de Pablo. Y lo puede hacer con cada uno de nosotros que le entrega su vida, toda su vida, a Él. Ve lo que dice el libro de Efesios. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Sí, desde que naciste, mucho antes, te predestinó, te escogió, te formó con un propósito fundamental. Hoy estamos aquí, un grupo de personas produciendo esto para que pueda llegar a tu casa. Y a mí me impacta cómo a Gilbert Dios lo preparó antes de conocer a Cristo para esto. Cómo a Jauri Dios le dio habilidades antes de conocer a Cristo y que hoy las usa poderosamente para esto. Mis hijos igual, todas sus habilidades poniéndolas al servicio de esto. Todos como un cuerpo, agradecidos y viendo la gloria de Dios en nosotros desde antes que lo conociéramos. No, el Espíritu Santo no toma las habilidades naturales que tuvimos y las bota al basurero. Eso no es cierto. Dios las puede usar. Pablo fue el hombre preciso en el momento preciso para realizar una obra en particular. Eso, señores y señoras, solo lo puede hacer el poder de Dios. Y todos
Nacimos en el momento preciso. Dios nos equivocó. Nacimos con las habilidades correctas, en el lugar correcto, en la familia correcta, para una tarea en particular que Dios tiene para cada uno. Esto no es particular de Pablo, en lo absoluto. Martín Lutero se hizo monje católico y ahí estudió, pero él pudo conocer la Iglesia Católica desde lo profundo para poder reformar la Iglesia como Dios quería. Él siempre ha preparado a sus hombres y mujeres y lo sigue haciendo. Así es que hay una lección muy grande aquí para nosotros, demasiado grande. No dejes que el diablo te lleve a pensar que todos tus dones naturales no tienen valor y son inútiles. No le creas. No es cierto. Que perdiste el tiempo siendo incrédulo. No es cierto. Fue un momento para prepararnos. Fue un momento para algo. A mí Dios un día me dio el regalo de ir al INCAE. Me dirás que tiene que ver una maestría en administración con la Biblia. Muchísimo. Porque Dios me estaba preparando para algo. Y quiero decirte, cuando yo empecé el INCAE, entró un Rodrigo. Y cuando me gradué, salió otro. Dios hizo un trabajo ahí de lágrimas, de dolor muchas veces, pero de ver el poder de Dios en mi vida, enfrentándome a una situación mucho más grande que yo. Eso es maravilloso. Una pregunta. ¿Has usado tu personalidad en tu vida antigua? Bueno, Dios quiere usarla poderosamente en esta nueva vida. ¿Has usado tus habilidades en tu antigua vida para hacer negocios? ¿Aún para pecar? Las mismas habilidades pueden ser usadas cuando testifiques, cuando le entregues tu vida a Dios. En estas habilidades yo no estoy hablando de pecados. Yo no estoy hablando de la habilidad de engañar. Yo no estoy hablando de la habilidad de hacer negocios equivocados. Yo no estoy hablando de pecados. Estoy hablando de habilidades naturales. Somos únicos. Únicos. Cada persona es única, preparada por Dios para un propósito simplemente extraordinario. Por lo tanto, no intentemos ser igual a otro. No lo intentes. No estamos destinados a ser iguales a nadie, ni copiar la personalidad de nadie, ni copiar la forma de ser de nadie. Estamos llamados a ser únicos, porque Él nos hizo únicos. Cada uno tiene algo diferente. De este modo, Dios despliega su gloria en todo, su verdad y el encanto, como lo hace en la misma creación. Sí, Pablo, el hombre diseñado por Dios desde su nacimiento para establecer los fundamentos, para proteger al cristianismo del judaísmo y para presentarse con toda gloria delante de los gentiles. Pero quiero decirte algo, con todo ese potencial, con todas esas habilidades, con su profesión, con su background, con su fondo, con todo, dice así, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Escucharon eso? Y eso fue el verdadero éxito de su vida, no sus habilidades, aunque cooperaron. Pudo decir un día, escribiéndole a los Corintios, y les dijo esto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Perdón. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario,
He trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, dijo Pablo. Esto trae a mi memoria una parábola que nos habló el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y habló de un amo que tuvo que irse por ciertas circunstancias y le entregó cierta cantidad de talentos a 3 hombres diferentes. La Biblia cuenta que cada uno hizo con esos dones, con esos talentos, lo que quiso. El que recibió 5 lo invirtió y ganó otros 5. El que recibió 3 los invirtió y ganó otros 3. Pero el que recibió 1 lo escondió, no lo invirtió. Así es que al tiempo llega este señor, el amo, y dice lo siguiente. Perdón, me adelanté. No conté la historia completa. Dice que cuando él llegó, el que había recibido más le devolvió el doble y él le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Igual hizo con el otro. Y ahora sí empiezo la parte que quiero ver con ustedes. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. En este versículo, en estos 2 versículos, veo varias cosas. Número 1, acusó a su amo de injusticia. Le dijo que él era un hombre duro, un hombre que ciega donde no sembró y que recoge donde no esparció. Quiero decirles algo, el amo no era así. ¿Cómo lo sé? Por los otros 2. Era un amo completamente diferente. Él acusó al amo, al Señor, de injusticia. ¿Cuántas veces en nuestra vida hacemos lo mismo con Jesús? Hacemos lo mismo con Dios. Decimos que es malo, simplemente porque no me da o me da dificultades. Pero quiero decirte algo. Él usó esta acusación contra el Señor como una excusa para no aplicar fe, para no aplicar confianza, para simplemente no hacer nada con su vida. Y como él sabía que estaba fracasando, tomó eso y acusó a Dios de injusto para no tener que dar cuentas a él. Entonces lanzamos acusación a él. Fue una excusa para seguir viviendo mal. Como decía antes, para no creer. Una excusa para no entregarnos. Queremos seguir viviendo como pensamos. Usando lo que Dios nos dio como queremos y para beneficio nuestro, para nuestro propio disfrute. Eso hizo este hombre. No queremos que nadie nos gobierne. Los otros 2 fueron estimulados por el amor, por la fidelidad de aquel amo. Y esa fidelidad los invitó a invertir, a hacer algo con su vida. Y Dios prosperó, el Señor prosperó aquello que ellos hicieron. Pero este hombre no quería. Este hombre se negaba a arriesgar, se negaba a confiar en que su Señor podía hacer algo. Así es que no queremos que nadie nos gobierne. Y hasta llegamos a pensar que Dios exige más de lo que da. Y que nos exige cumplir la ley, y que nos exige cumplir todos los mandamientos, y que nos exige estudiar la Biblia, nos exige esto, lo otro y lo otro. Y nosotros vemos que no hay ningún poder en nosotros para hacerlo, y por eso lo tildamos de injusto.
Nos dice que sed perfectos y nosotros vemos que no podemos ser perfectos y lo tildamos de injusto. Lo hacemos todo para tener una excusa para seguir en lo mismo. Pero hay algo que nos despeja toda duda acerca del carácter del amo. Algo que nos despeja cualquier duda. Eso que nos despeja cualquier duda acerca del amo es la cruz. Nuestro amo, nuestro Señor, se crucificó para decirte te amo. Se crucificó para decir aquí estoy pagando todos tus pecados, toda tu maldad. Se crucificó para pagar el castigo que tú mereces. Creo que no hay definición más grande para esa situación que amor. Y luego, 3 días después, resucita. Resucita para decirte, si me invitas y me entregas tu vida, yo puedo ir a tu vida y darte la victoria. Y darte el poder para que cumplas todo lo que yo exijo. Pero lo voy a hacer yo. ¡Qué regalo Dios nos da! La cruz y su resurrección nos dicen el interés, nos gritan el interés y el amor profundo que Dios tiene por nosotros, de modo que nos deja sin excusa. El Señor, el amo, prosiguió diciendo, pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, utiliza el argumento del siervo malo, lo utiliza para condenarlo a él. Repito, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Para el amo no había excusa y le sigue diciendo, siervo malo. Cuando tú no le devuelves tu vida, la vida que Dios te dio con todas sus habilidades, cuando tú no se la devuelves al Señor, cuando no se la entregas a Él, eso es lo que en definitiva Dios ve como malo. Eso es lo que te condena. Porque la Biblia dice muy claramente esto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor significa que es tu dueño, que Él va a ser el amo de tu vida de ahí en adelante. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Sí, Dios anhela salvarte. Dios quiere tener una relación contigo, pero para eso Él tiene que ser el Señor de tu vida, tiene que ser el Señor de tus habilidades. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, el habilidoso Pablo, el poderoso Pablo, el superhéroe Pablo, como lo quieras ver, siervo de Jesucristo. Cuando él iba camino a Damasco, se topa con Jesús. Y ahí él le dice esto, Señor, ¿qué quieres que haga? Se convirtió en su siervo desde ese día. Y eso es lo que Dios anhela. Y eso es lo que nos salva. No es una oración lo que me salva. Es la disposición, la entrega de mi vida a un Señor que se llama Jesucristo. Las habilidades en manos de Pablo lo estaban llevando a la destrucción. Sí, a la destrucción de su propia vida. Dice esto, mientras tanto Pablo pronunciaba amenazas, con cada palabra estaba ansioso por matar
a los seguidores del Señor. Todas esas habilidades, todo eso, todo lo que Dios nos da desde que nacemos, si no las ponemos en las manos de Dios, nos llevarán a la destrucción. Te llevarán a la destrucción. Dice que Pablo respiraba amenazas, respiraba muerte. Con cada palabra había un odio en su vida que ni por ser ciudadano romano, ni por saber la cultura griega, ni por haber estudiado en el Harvard judío, pudieron quitarle. Y todo lo que habían construido, esas tres características, esas tres situaciones, lo estaban llevando a la destrucción. Pero en las manos de Dios lo llevaron a la misma gloria eterna. Ve el cambio en este hombre cuando a su discípulo Timoteo, en su última carta, le escribe esto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida es cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está esperando, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Sí, Pablo completamente, todo lo que era Pablo, Dios lo tomó, lo transformó y lo usó para su gloria. Lo mismo quiere hacer contigo. Él quiere usarte. Él quiere que tú seas una persona que glorifique su nombre y que un día puedas compartir la misma gloria que Él logró para nosotros. Todo lo que ha pasado en tu vida fue destinado para traerte este momento. Todo. Lo malo, lo bueno, la profesión, los fracasos, todo, absolutamente todo fue producido para este momento preciso en la historia del mundo. Todo. Estás en un momento especial para tu vida y lo único que Dios quiere es que le entregues tu vida para que Él la pueda tomar y pueda usar todo lo que Dios quiere. Dios sacó a Pablo, del lodo cenagoso, de la muerte, y lo puso sobre una roca. Y de ahí en adelante, todo fue hecho nuevo. Él nunca pudo olvidar esto. Y en la carta de Romanos está impreso el agradecimiento que Él tiene por esto que Él hizo. Hoy puedes empezar a escribir tu carta. Esto es solo la introducción. Hoy estás ahí detrás de la cámara y hoy puedes empezar a escribir tu carta de agradecimiento y de amor al Dios que no solamente te hizo, que no solamente te dotó, que no solamente te cuidó, que no solamente trajo algunas situaciones difíciles para que luego pudieras decir o mostrar la victoria sobre las cosas difíciles que Dios tiene para tu vida. No solamente eso, sino que Dios hizo todo esto para encontrarse contigo hoy, salvarte y que empieces a escribir tu propia carta de agradecimiento delante del mundo entero. Carolina nos decía que lo que está pasando no lo pueden resolver las leyes. Así es. Lo que está pasando en el mundo es un problema del corazón. Del corazón sale todo lo malo y es ahí donde Dios quiere trabajar. Por favor, como siempre te digo, todos los que estamos en esta sala y todos los que están orando por este servicio, los que han orado, te ruegan en el nombre de Jesús que te reconcilies con Dios. Entrégale tu vida y empieza ahora sí a soñar con aquella carta que vas a empezar a escribir. Dale tu vida a Dios.
Y si en este momento Dios ha tocado tu corazón, díselo. Díselo con el corazón. Dile que ya no puedes más. Reconócelo, sea honesto. No puedes con tu vida, no puedes con tu matrimonio, no puedes con tu propia vida. Dile ahí con todo el corazón: heme aquí. Quiero que seas mi Señor. Y te quisiera dar 15 segundos para que lo hagas. Así es. Espero que hoy empieces a escribir tu carta. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que te haya gustado. Y sabes, nos encantaría que nos sigan en nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo. Y por favor, dale like a cada una de ellas. Y les tenemos una noticia muy linda para aquellos que no saben. Y es que estamos haciendo ahora Gratus Kids, para que también nos puedan seguir en Gratus Kids. Y también nos encantaría que nos envíen fotos de la familia viendo el servicio. No importa que estén en pijamas. Por favor, mándanos las fotos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima vez. Gracias. Que pase por aflicción y se duela mi corazón, en ti confiaré, en ti confiaré. Aunque ya no puedan mis pies y mi cuerpo llega a caer, en ti confiaré. Confiaré, me esforzaré, seré valiente, no temeré ni desmayaré. Sé que conmigo estarás y a donde yo vaya tú irás. Voy a confiar en ti, Señor. Voy a escudarme con tu amor. Voy a tomarme de la cruz. Te entrego todo a ti, Jesús. Aunque viva en dificultad y me aceche la tempestad, en ti confiaré, en ti confiaré. Aunque el sol se esconda de mí y parezca llegar el fin, en ti confiaré. Confiaré, me esforzaré, seré valiente, no temeré ni desmayaré. Sé que conmigo estarás y a donde yo vaya tú irás. Voy a confiar en ti, Señor. Voy a escudarme con tu amor. Voy a tomarme de la cruz.
Voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti, Señor. Voy a escudarme voy a escudarme. Voy a tomarme. Te entrego todo a ti, Jesús. Voy a confiar en ti, Señor. Voy a escudarme con tu amor. Voy a tomarme de la cruz. Te entrego todo a ti, Jesús. Aunque pase por aflicción y se duela mi corazón, en ti confiaré, en ti confiaré. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Los quiero mucho.